Buenas tardes a todos los televidentes. Buenas tardes a todos los interesados en estos temas informáticos. Soy el estudiante en licenciatura de Derecho Kevin Mendívil. A continuación presentaré una presentación de la materia de herramientas digitales acerca del ciberterrorismo y el ciberespionaje. Muy bien, aquí está lo que vendría siendo el contenido de esta presentación. Muy bien, como introducción vamos a ver qué es el ciberterrorismo. ¿Qué es el ciberterrorismo? Se podría definir como el ciberterrorismo. Bueno, cada quien tiene su propia ideología o idea acerca de qué es el ciberterrorismo. Según el FBI, esto va más enfocado en el tema personal. Sin embargo, si hablamos en general, se podría definir como los ataques cibernéticos a través del uso de tecnologías, servidores u otro medio u otro dispositivo tecnológico por parte de grupos terroristas. ¿Con qué finalidad? Puede ser una finalidad personal o incluso religiosa. Vamos a revisar unos antecedentes del ciberterrorismo. No está muy claro cómo surgió el ciberterrorismo en general. Sin embargo, se sitúa desde la creación de las redes y el internet por allá por la época de los 70. El uso de la red informática y todo ello ha conllevado a que algunos grupos criminales e incluso criminales, ya definidos como una persona solamente, han utilizado este medio de comunicación, si se le puede llamar así, para lograr sus objetivos. En este caso, si es un grupo, ya lo había dicho, mandar un mensaje, una ideología religiosa o por puro capricho. Si es una persona, puede llegar a cruzar. Solamente un criminal, este tipo de chantaje, podríamos decirlo así, es para uso personal. Claro que ha habido muchos criminales que han usado este medio tecnológico para sus propios fines personales. Claro que este tipo de ataques o este tipo de, se podría decir, terrorismo tiene su propia finalidad e incluso tiene sus propias categorías. ¿A qué me quiero referir? Pues existen varios tipos de ataques, se le puede decir así, que el ciberterrorista puede llegar a usar para llevar a cabo su finalidad. Uno de ellos es el llamado ataques APT, que es el Advanced Protect Threat. Este tipo de ataques se definen como la penetración a la red mediante algunos complejos comunes por el cual el ciberterrorista puede llegar a infiltrarse en la red. Como sabemos, este tipo de ataques se caracteriza por la penetración de la red mediante usos complejos. Puede ser mediante un servidor y es uno de los ataques más comunes que el ciberterrorista puede utilizar para tener acceso a la red de la víctima o, ¿por qué no víctima institucional? Otro sería el conocido como malware. Estos virus se utilizan mayormente para infectar ya sea servidores militares o de instituciones. Es uno de los más comunes, pero a lo que se refiere a nivel más grande, a lo que me quiero referir. El ataque DOS o DOS. Este tipo de ataques comúnmente se utilizan para desactivar, digámosle, Este tipo de ataques usualmente se utilizan para desactivar ya sea una máquina informática o incluso denegar el acceso a la red al usuario. Es uno de los más peligrosos y comunes por los cuales los ciberterroristas tienen acceso y logran infiltrarse en la red victimizaria, por así decirlo. Y luego también vendría siendo otro tipo, se vendría viendo el hacking, que es el obtener acceso no autorizado para recopilar datos usualmente personales o incluso de gobierno. Son usualmente muy usados, ya sé que lo se ha repetido, pero usualmente el hacking es sumamente el más común de este tipo de ataques ciberterroristas. 2, 3. El ransomware. Más que un ataque, este tipo de virus sirve más como un medio de protección hacia el ciberterrorista, ya que permite cifrar datos que hacen imposible, o en algunos casos hacen imposible el rastreo de la IP, por lo cual es un método por el cual algunos se han mantenido ocultos de la policía cibernética durante años, por lo que más que un ataque es un medio de protección por el cual estos criminales. Otro vendrá siendo el ransomware. El ransomware, más que un ataque, es un medio de protección para el individuo que quiere. Eso no. Un tipo de ataque ciberterrorista vendría siendo el hacking,
¿Qué es el hacking? El hacking es el medio por el cual se obtiene acceso no autorizado para recopilar datos confidenciales, ya sea de organizaciones de gobierno u empresas comerciales. Otro tipo de ataque ciberterrorista podría ser el llamado phishing. Como podrán reconocer, phishing, palabra pesca, es un intento para atraer a la víctima mediante el uso de correos electrónicos falsos, anuncios que no sé, que hayas ganado un coche o algo, por el cual se le denomina phishing, por la manera en la que se busca pescar a la víctima para recopilar datos informáticos no accesibles y bueno, afectarla en diversas situaciones. El spoofing. El spoofing es básicamente cuando el ciberterrorista se convierte en un estafador. ¿A qué me refiero? Se hace pasar por un agente. Este tipo de ataque ciberterrorista implica el tener acceso no autorizado para recopilar información acerca de instituciones gubernamentales. El spoofing es otro tipo de ataque ciberterrorista un poco más simple, digamos así, en el que el estafador se hace pasar por una fuente confiable de información, con el fin de añadir un malware peligroso o en este caso malvado, para extraer datos confidenciales de la víctima, su IP y todo lo que conlleva, por lo cual es uno de los modos más comunes en la que la gente cae normalmente cuando visita un sitio web. También, aparte del ciberterrorismo, se podría encontrar otra categoría en la que se podría decir como el ciberespionaje. Al igual que el ciberterrorismo, consta de la infiltración autorizada hacia redes o servidores, pero en este caso es más con fines, digamos, económicos y estratégicos. Mientras que el ciberterrorismo podríamos llegar como a una ideología o en base a una religión, aquí es con una categoría que podríamos llamar más política. Es sumamente más referente al tema de economía o al tema de estrategias. El primer caso que digamos así de ciberespionaje ocurrió en los años 80, cuando hackers alemanes le vendieron información confidencial de Alemania hacia la KGB. Las consecuencias que este tipo de ataque genera pueden ser las violaciones hacia los derechos humanos, la inflación económica, o por qué no, la digamos de problemática entre países. Existen varios tipos de ciberespionaje. El primero es el corporativo, ¿no? Que esto ya es digamos, de robo de información entre empresas, ¿no? O sea, esto ya es más empresarial. Luego vendría siendo el económico, que es como tener ventaja económica sobre otro país. No sé, pues sí, robando su propia información y elevándose a un nivel mayor que ese dicho país. Y también es el de Estado de Nación. Ahí es cuando ya el país está consciente, involucra ya sea hackers militares para el robo de información militar de otro país. Los motivos, bueno, los motivos no son sorpresa de nadie. Ventaja financiera, ventaja económica, ventaja militar y ventajas políticas son de los pocos motivos que hay para el ciberespionaje. ¿Y por qué no? Son de los más comunes. Acerca de un caso, es allá como en 2018. Aparte del ciberterrorismo, también existe otra categoría en la que se llama ciberespionaje. Esta también se basa en la recopilación y el acceso no autorizado hacia servidores, digamos, de la red, pero en este caso es más con fines económicos y estratégicos. Esto más conlleva pues, a una situación, digamos, de más digamos, de portal. Ahora podremos definir como consecuencias, ¿qué podremos definir como consecuencias? El impacto psicológico. Ha habido muchos casos en los que un cibernauta, en este caso maligno, digamos así, ha chantajeado a su víctima y no sé, tal vez su deseo personal de humillarlos o hacer lo que ella quiera, esa sensación de poder, orilla a la víctima en un profundo ataque psicológico, desde la depresión hasta el intento de suicidio.
Y no es una mentira. Ha habido muchos casos en los últimos años en la red oscura, en el que muchos cibernautas se hacen pasar por una persona. Y cuando obtienen ya los datos que requieren, se convierten en otro. Y conllevan a presión por parte de ciberterrorista hacia la víctima, llevando desgraciadamente a estos caminos, ¿no? A la muerte, suicidio. Lógico. Otra consecuencia es la pérdida de datos. Por todo lo que estuve narrando, el usuario, el cibernauta maligno puede extraer todo lo que conlleva acerca tuyo. Tu IP, desde tus cuentas bancarias, tu correo electrónico. Esa pérdida de datos importantes conlleva también a la fase anterior, a una presión o a una situación psicológica que la víctima, pues, desgraciadamente, a veces ni siquiera se recupera, por lo que el impacto es, desgraciadamente, mayor. Y bueno, también para añadir un poco más de versatilidad a esta, pues, qué mejor que añadir un caso real en este caso, ¿no? En este caso es el ataque que hizo Jonathan James. 2, 3. Y para complementar esto, qué mejor que un caso real. En este caso hacia una de las instituciones gubernamentales más famosas del mundo, la NASA. En este caso fue Jonathan James quien realizó el ataque, un adolescente de 15 años que logró hackear los servidores gubernamentales de la NASA, sustrayendo más de 3.000 cuentas, archivos confidenciales, temas de reconstrucción de maquinaria y todo eso, y exponerlo al público. Para James, afortunadamente, al ser un menor de edad, no le fue tan mal, pero bueno, la ley castiga tarde o temprano, ¿no? Desgraciadamente, Jonathan James no tuvo un final, digamos, feliz. Se confirmó su muerte en 2008 tras un suicidio, cabe las comillas. Entre las consecuencias más comunes que se pueden generar debido a este tipo de ataques informáticos están los daños económicos masivos o los daños infraestructurales tecnológicos, e incluso, ¿por qué no?, también la inestabilidad política entre las naciones. Un caso, digamos, de real acerca de esto es cuando en 2020 algunos hackers griegos invadieron y atacaron las bases de Azerbaiyán, generando más de pérdidas bancarias y daños estructurales en la red informática de este país. Otro apartado vendría siendo la guerra informática. Aquí es ya legalmente que los estados o los países están conscientes de todo esto y utilizan tácticas militares informáticas para robar la información o secretos del gobierno entre ambas partes. Este tipo de conflictos, según el historial, surgió allá por el 69, cuando la Guerra Fría creó el ARPANET, que se utilizó para la recopilación de información hacia los ataques rusos. Tipos de ataques son los que ya mencioné anteriormente en el apartado ciberterrorismo, ¿no? Como el ataque de DOS, el ataque de hacking, los ataques de malware y eso. En ambos apartados se utilizan el mismo tipo de ataques hacia las instituciones, los servidores de gobierno, etc. Las consecuencias, bueno, al igual que en las guerras, hay pérdidas humanas. ¿Y por qué? A pesar de que no está directamente afectándolas, este tipo de ataques pueden suprimirlas en ataques psicológicos. Como conclusión, podemos afirmar que la red se ha convertido en otro campo de batalla aparte del que ya todos conocemos. Como se ha podido ver o hemos podido expresar en este contenido, se han generado incluso casos mucho más oscuros que los propios guerras entre naciones. Por ejemplo, está la extorsión, el robo de datos, la recopilación de datos y la llamada una conclusión grande. Como una conclusión, podemos afirmar que la red se ha convertido en el nuevo campo de batalla. Es un mundo aparte en el que se han incluso hecho casos mucho más oscuros de los que ya conocemos. Y, ¿por qué no? Es mucho más peligroso. A pesar de que el criminal no está presencialmente contigo, te puede hacer un daño incluso mayor de lo que podría hacerte físicamente.
recopilar tus datos, robar tus cuentas, correos electrónicos. Es una posibilidad de consecuencias que estos actos generan que es mucho mayor de lo que normalmente se puede hacer un criminal físicamente. Por lo que podemos añadir esto. Un caso destacado es cuando Uber utilizó a agentes para poder espiar a sus rivales comerciales como a Didi. Como una conclusión, podemos afirmar que la red se ha convertido en el nuevo campo de batalla. Es un mundo aparte en el que se han incluso hecho casos mucho más oscuros de los que ya conocemos. Y, ¿por qué no? Es mucho más peligroso. A pesar de que el criminal no está presencialmente contigo, te puede hacer un daño incluso mayor de lo que podría hacerte físicamente. Recopilar tus datos, robar tus cuentas, correos electrónicos. Es una posibilidad de consecuencias que estos actos generan que es mucho mayor de lo que normalmente se puede hacer un criminal físicamente. Por lo que podemos añadir esto. El ciberterrorismo es una nueva arma mucho más peligrosa de la que ya hemos conocido. ¿Y por qué no? Puede que incluso llegue a superar a las armas nucleares.